Bien, entonces hablemos del hipotiroidismo de una manera general, donde mencionaremos que se trata de un déficit. ¿Un déficit de qué? De hormonas tiroideas, de T3 y de T4, sobre todo T4, ya que es la más abundante, ¿correcto? Entonces, a partir de ese simple concepto, nosotros podemos clasificar al hipotiroidismo. Lo podemos clasificar en tres grupos: un hipotiroidismo primario, secundario y terciario. Esto es sumamente importante y ya vamos a entender por qué. Una vez que hemos clasificado a los tipos de hipotiroidismo, nos vamos a hacer la siguiente pregunta, y es: ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema que está originando que los niveles de hormonas tiroideas estén disminuidas? Y en este momento es donde entramos a estos tres caminos. El problema puede estar en la tiroides, el problema puede estar en la hipófisis o en el hipotálamo. Entonces, si es que el problema está en la tiroides, diremos que se trata de un hipotiroidismo primario. Si está en la hipófisis, hipotiroidismo secundario, y si está en el hipotálamo, va a ser terciario. A eso se debe la clasificación. Bien, algunas veces el hipotiroidismo secundario y terciario se agrupan en lo que viene siendo el hipotiroidismo central. ¿Ok? Ahora bien, esto, aparte de un punto de vista clínico, también nos sirve para un punto de vista en el perfil tiroideo. De tal manera, hemos puesto acá lo más importante a resaltar. Y quiero hacer un pequeño énfasis en lo que viene siendo el hipotiroidismo primario, ¿bien? Es decir, donde la afectación está en la propia tiroides. Y para esto debemos recordar. Acá les traje el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Bien, acá vamos a estudiar con respecto a este eje. Entonces, como dije, ¿no? Acá tenemos el hipotálamo, tenemos a la hipófisis y tenemos a la propia glándula tiroides. Entonces, el hipotálamo, ¿qué es lo que va a hacer? El hipotálamo va a producir una hormona llamada la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. La hipófisis, por su lado, produce la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, toda esta secuencia va a hacer que finalmente hacia la glándula tiroides, que es el objetivo final de todo este eje, llegue a producir hormonas tiroideas como T3 y como T4, ¿correcto? Entonces, esto es un sistema complejo que pues he tratado de explicarlo de una manera simple, pero que se ve alterado en un hipotiroidismo. Entonces, supongamos que nuestro problema está en la tiroides. En ese momento estaríamos hablando de un hipotiroidismo primario. Entonces, nuestros niveles de T3 y de T4 van a empezar a disminuir por un problema que tengamos en la tiroides. En ese momento, la tiroides le llama a su vecino de arriba, que viene a ser la hipófisis, y le dice: oye, hipófisis, no estoy produciendo tantas hormonas tiroideas como me gustaría a mí. Yo sé que es mi culpa, ¿vale? Pero quiero que me ayudes. Entonces va y le toca la puerta a la hipófisis. En ese momento lo que se está produciendo es un feedback, lo que se conoce como feedback, un feedback positivo. ¿Un feedback positivo para qué? Para que la hipófisis empiece a secretar grandes cantidades o para que aumente sus cantidades de TSH. ¿Ok? Y esto es lo que explica el feedback positivo y por qué en un hipotiroidismo primario la TSH se encuentra elevada y la T3 y T4 disminuida. Otro punto importante es que a pesar de esta elevación que está teniendo la TSH, no llega a compensar las pérdidas o mejor dicho, la poca funcionabilidad de la tiroides en sí. Entonces es por eso que la TSH se mantiene elevada y la T3 y la T4 disminuida. ¿Correcto? Eso con respecto al hipotiroidismo primario. Recordemos, estamos hablando del primario. En un hipotiroidismo secundario, donde ya el problema, ¿dónde va a estar? En la hipófisis, ¿correcto? Vamos a borrar esto. Sí, tal que sí, correcto. Entonces, en un hipotiroidismo secundario, dijimos que nos tenemos que preguntar dónde está el problema y va a estar en la hipófisis.
¿Qué va a pasar aquí? Que como el problema está en la hipófisis, los valores de TSH van a empezar a disminuir. Y entonces, a manera de cadena, si la TSH no produce suficientes hormonas o no da el estímulo principal, que es la hormona estimulante de la tiroides, si ese estímulo no llega hacia la tiroides, pues los niveles de hormonas tiroideas también van a empezar a disminuir. Y en el laboratorio lo que vamos a ver es un TSH también disminuido, ¿correcto? Y ahora, en el último caso, en un hipotiroidismo terciario, donde está el problema, está en el hipotálamo, ¿correcto? Entonces, liberamos la hipófisis y en el hipotálamo va a estar el problema. ¿Qué nos quiere decir esto? Que va a haber déficit en la producción de TRH, de la hormona liberadora de tirotropina, a manera de cadena. Esto va a desencadenar o va a provocar que la TSH también esté disminuida y por lo tanto cuando esto llegue a la tiroides, los niveles de hormonas tiroideas van a seguir siendo disminuidas. Entonces va a haber una disminución y una disminución en cadena. Y de esta manera tendríamos una pequeña explicación desde un perfil tiroideo y su clasificación del hipotiroidismo.